La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Bueno, estamos ya en la última parte de este microestudio. Estamos en la última parte de este microestudio llamado aceptación, aprobación y respaldo. Ya hemos visto la aceptación, todos somos aceptados en Cristo Jesús, ¿sí o no? Ahora, la aprobación es para aquella persona que se alinea con la palabra, que obedece la palabra, que obedece a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sin inventarse nada, sin desobedecer nada, sin ignorar ninguno de los mandamientos, y camina con un corazón sincero, limpio, de toda mala conciencia, y aún con un cuerpo consagrado para Dios, sin suciedad, sin inmoralidad sexual. Para Él es la aprobación. Ahora, ¿qué es el respaldo? Resulta que la palabra respaldo no aparece en la Reina Valera, aparece en otras versiones, pero no en la Reina Valera. Así que voy y busco lo que son los afines a esa palabra, o más bien lo que son los sinónimos de la palabra respaldo, y encuentro dos muy poderosas. Una de ellas es amparo, la otra es protección. Esas dos palabras son iguales, sinónimos de la palabra respaldo. Entonces, yo miro en el diccionario qué significa la palabra respaldo, y significa ayuda, protección o apoyo. Así que me voy al griego, no, al hebreo, y busco el significado de la palabra amparo. La palabra amparo tiene varios números, varias referencias, y significan esto. Escúchelo bien. Amparo, en el hebreo, sombra, ala, hacer sombra. Rodear, proteger, ayudar, aliado, ponle cuidado, aliado. No, otra vez, rodear, proteger. Por eso le decía que respaldo, amparo y protección son la misma palabra. Entonces la palabra amparo en el hebreo dice rodear, proteger. ¿Ya se va dando cuenta de lo que significa el respaldo de Dios? Protección, ayuda, ayudar, aliado. Que Dios sea nuestro aliado, hermano. ¿Quién nos vence? Aliado, ayudador, dar, defender, socorrer, socorro, refugio, escondrijo, esperanza, confianza, tranquilo. Eso significa la palabra amparo. Ahora, la palabra protección me lleva a las mismas referencias que la palabra amparo, y significa lo mismo. Entonces, miremos algunos textos de donde aparece la palabra amparo, para que nosotros como que analicemos si estamos como bien conectados. Números 14, el libro de Números, capítulo 14. Vamos a leer. Resulta que en el capítulo 14 se trata de los 12 espías que van por la tierra de Canaán a darse cuenta cómo es esa tierra que Dios les va a entregar. Entonces vienen
10 de ellos llenos de pánico. Llenos de pánico. Dice entonces el versículo 1, entonces toda la congregación, ¿números qué? 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros les comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Ahí, su amparo se ha apartado de ellos. Su respaldo les ha sido quitado. Dice otra versión: su respaldo le ha sido quitado. Ya sobre ellos no hay protección. ¿Está entendiendo? Ya no hay respaldo, no hay quien los ayude, no tienen un ayudador, no tienen un protector, alguien que los defienda, ya no. ¿Qué significa eso? Que usted y yo, que somos aceptos en Cristo Jesús, usted y yo que somos aceptos en Cristo Jesús, bueno, entonces conocemos al Señor llenos de errores y empezamos ese camino de transformación, ese camino de perfeccionamiento, y no nos resistimos a nada de lo que dice el Señor. El Señor dice: quite esto, nosotros decimos: sí, Señor. No nos enojamos como se enojaban nuestros abuelos cristianos, ¿no? Que alguien venía y lo corregía y le decía: mire, hermano, eso está mal. ¿Qué va? Se me levantó el diablo con usted. No, ya nosotros no somos así. Ahora nosotros nos damos cuenta que solo Dios puede corregir. ¿Qué fue? ¿O no? Satanás no podrá corregirte jamás, nunca. Solo Dios puede corregir, porque la corrección viene buscando tu mejoría, la corrección viene buscando tu perfeccionamiento, y solo Dios te quiere perfecto, solo Dios te quiere mejor. Entonces, ahora nosotros estamos caminando hacia un perfeccionamiento. Así que cuando nosotros decidimos, con todos los defectos que podamos tener, con todas las falencias, hemos sido, ¿qué? Aceptos en Cristo Jesús, pero ahora empezamos a escuchar la palabra, a escudriñar la palabra y a tratar de poner por obra toda esa palabra. Eso trae la aprobación sobre nuestra vida. Aprobados, aprobados, hombres aprobados, listos y dispuestos para toda buena obra, listos y dispuestos en las manos del Señor para cosas grandes, hermosas. Pero al ser aprobados, nosotros vamos a ser ayudados en cualquier dificultad. Eso se llama respaldo. Al ser aprobados, nosotros vamos a ser ayudados en cualquier ministerio. Que una persona ore, digamos por sanidad, y que sucedan milagros, significa nada más ni nada menos que hay quien está ayudando a ese ministro. ¿Está entendiendo eso? Hay quien lo está ayudando, porque el poder es de Dios. ¿Quién dice amén a eso? El poder es de Dios. Así que lo que hay en la vida de ese ministro o de ese hermano que va y ora por un enfermo y el enfermo sana, ¿quién lo sanó? Lo sanó Dios. ¿A través de quién? De un hombre, oiga, de un hombre que debería estar aprobado, que debería estar aprobado. Estoy diciendo, la línea natural, la línea correcta
es que el respaldo venga sobre la aprobación de Dios en un hombre, en una mujer. ¿Lo está entendiendo? Claro, porque si hacemos lo que estudiamos ayer, caminamos de acuerdo a la palabra, nos apartamos de toda contaminación, nos limpiamos de toda suciedad, aún nuestro cuerpo es limpio de la inmoralidad, de la impureza sexual, como el adulterio, como todas esas cosas que ya conocemos, pues entonces el Señor nos va a ayudar en todo lo que emprendamos, en negocios personales, sí, en proyectos familiares, sí, pero también, hermano, en proyectos ministeriales. Entonces las personas dicen, uy, mira, uy, el respaldo del Señor tan tremendo sobre ese hombre, todo lo que inicia, Dios se lo prospera. ¿Qué respaldo? Está en lo correcto, porque lo que pasa es que está Dios allí ayudando. ¿Qué está haciendo Dios? Imagínense la ayuda del Señor sobrenatural. Entonces recuerde, rodear, proteger, ayudar, aliado, ayudador, dar, defender, socorrer, socorro, refugio, escondrijo, esperanza, confianza y estar tranquilo. Quiero decirle algo. En una congregación X, los pastores que habían estado allí vivían peleando contra los brujos. Y en el respaldo de la iglesia, de esa iglesia, una iglesia mediana, en el respaldo de esa iglesia existían muchas casas donde se fumaba el tabaco, se consultaban la pitonisa, el que leía las cartas, en fin, eso era impresionante. Y resulta que los pastores que habían pasado por ese lugar, siempre hombres de guerra, sí, lo reconocemos, siempre habían estado peleando contra las obras del enemigo. No digo que correctamente, pero hacían meter a la iglesia en 40 días de ayuno por brujería, 21 días de ayuno por brujería, por prácticas satánicas, por cuánta cosa. Y el centro de esa congregación durante varios pastores que pasaron era sencillamente eso, defenderse del ataque de los brujos, de los hechiceros, satanistas, agoreros, espiritistas. Y resulta que ellos tenían toda una historia tenían ellos de los ataques del enemigo. Podían contar cuántas veces la iglesia fue atacada, daños en la infraestructura, cayeron truenos, dañaron cantidad de cosas en la congregación. Los vándalos destruían, los vándalos rompían las tejas con piedras. Era una cosa tremenda y todo eso se le achacaba a los demonios, a través del brujo, del hechicero, de las personas que habían tras de la iglesia, tras de la congregación. Y un día se va un pastor de allí y llega otro, pero ese otro no tenía esa costumbre. Esa persona enseñaba, adoraba al Señor, instruía, capacitaba. Y qué extraño que empezaron a llegar a esa congregación brujos y hechiceros. Y se paraban en la puerta y no decían quiénes eran, pero empezaban a preguntarle a los sugieres. Les preguntaban, ¿quién es ese tipo? ¿De dónde viene? No, que él viene de tal parte, que bueno, que de la costa, no sé de dónde era el hermano, que viene de tal parte. Volvía y preguntaba. Un día, hace como 8 meses de estar allí, uno de los mismos que había venido se le arrima a un ujier y le dice, ¿a este tipo no se lo van a llevar? ¿Usted no ha oído que les vayan a trasladar a este hombre? Y él dice, ¿por qué? Y el tipo dice, le voy a decir la verdad, es que este tipo tiene un respaldo. Hemos trabajado todo este tiempo desde que llegó, no nos deja tranquilos. Todo este tiempo desde que llegó hemos trabajado para que se largue, para que se vaya, porque lo hemos querido destruir, lo hemos querido congestionar, hemos querido que se confunda sus pensamientos y que empiece a maltratar la iglesia y no hemos podido. Entonces estamos trabajando para que se lo lleven, porque este tipo tiene un respaldo.
y las personas no entienden. El respaldo es la protección. ¿Qué es el respaldo? La ayuda. No solamente Dios no deja que nadie te haga daño, sino que emprendes algo y como estás aprobado, que significa que caminas y haces las cosas de acuerdo a la Biblia, pues todo proyecto que hagas, como es bíblico, como no es en la carne, como no es en las emociones, sino que es de acuerdo al propósito de Dios, una persona que ora, que presenta las situaciones al Señor, que no quiere dar un solo paso por sus emociones, entonces como está aprobado, entonces Dios no solamente lo cuida, lo guarda, lo protege, sino que lo ayuda y saca adelante cualquier proyecto que esa persona hace porque es bíblico. ¿Está entendiendo lo que le digo? Ahora, nosotros podemos ver una cantidad de expresiones del rey David y de otros salmistas. Por ejemplo, mire, vaya al libro de los Salmos conmigo, Salmo 46. El Salmo 46, el versículo número 1, léalo conmigo, dice, es lindo porque hace parte de unas alabanzas muy bonitas, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso lo está diciendo el salmista. Este no es David, este es Coré, el que escribió este salmo. Y nosotros nos acordamos del salmo, de la alabanza, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Eso es. Dice, nuestro pronto auxilio en la tribulación. O sea que Él te cuida, Él te auxilia, te ayuda. No solamente, mire, téngalo, así como tiene claro lo que es el respaldo, la aprobación, ahora el respaldo téngalo en 2 puntos, protección y ayuda. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? El respaldo se fortalece en 2 áreas. En el área de la protección, Dios te cuida, Dios no deja que nadie te haga daño, ni a ti, ni lo que Dios te ha entregado a ti, no deja que nadie lo dañe. Estás rodeado. ¿Qué dijo Satanás de Job? ¿Qué dijo? Cuando el Señor le chicanea a Satanás y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, ¿lo has visto? Y Satanás le contesta, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has rodeado? Protección. ¿Usted está rodeado? ¿Pero de qué? Diga conmigo, de la protección de Dios. ¿De qué estás rodeado? Oiga, tremendo escuchar cristianos que confiesan otra cosa. Uy, no, el diablo me tiene acorralado. No, usted no lo tiene acorralado el diablo. Usted está guardado y protegido por el Todopoderoso, por Jesucristo el Señor. Entonces, el respaldo se refiere a 2 cosas, protección y ayuda. ¿Vas a hacer algo? Yo te ayudo. Jesucristo está entre los que nos ayudan. Con esa ayuda no necesito nada más. ¿Usted sí? No, mire, póngale cuidado. Salmo 10, 14. Quiero entrar en una parte que es bien delicada. El Salmo número 10. Lea conmigo el versículo 14. Salmo 10, 14. Dice la palabra. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. El que lo ayuda, el que lo protege, ese es. Leamos solamente un texto más en esto. 59, 16, Salmos. Salmo 59, versículo 16. Dice el versículo 16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia,
porque ha sido mi amparo, mi respaldo, mi protección, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía. ¿Qué es una fortaleza? Protección. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Ahora, entremos en algo que es bien delicado, digo yo. Aunque un hijo, un niño, sea engendrado a través de la violación, a través del incesto, a través del adulterio, a través de la fornicación, esa criatura ya engendrada cuenta, óigame, con la aceptación de Dios. Él lo acepta. Él ya le tiene un propósito a esa vida, lo aceptó. Recuerde, no le conviene olvidarse de lo que significa cada cosa. No, porque si se le olvida no aprendió nada. No aprendió nada. Así que la aceptación que determina que Dios está trabajando conmigo y que me va a ayudar a salir adelante, escúcheme, me va a ayudar a salir adelante en la medida que yo ponga mi voluntad en apartarme del mal. No lo podré hacer sin Dios, pero siempre que yo esté determinado a salir de mis problemas, mis debilidades, siempre seré acepto en Cristo Jesús. Así que ese bebé que fue engendrado de la peor manera, cuenta con la aceptación de Dios, pero no cuenta con el hecho de que lo va a proteger. Uy, póngale cuidado a eso, hermano. Ese bebé, Dios lo aceptó, pero no lo aprobó. No lo aprobó. Y al no aprobarlo, al desaprobarlo, entonces ese bebé está expuesto a la ley que nuestro Dios estableció para todos los seres humanos, expuesto al pecado a través del cual fue engendrado. Ahí tenemos respuesta para muchas cosas. Se engendró un niño en pecado. Hombre, Dios lo quiere ver bien, pero Él no puede, escúcheme, no puede decir que va a transgredir sus propias leyes, a violentar sus propias leyes para aprobar ese acto, para aprobar ese engendramiento, para aprobar el desarrollo de esa vida. Él no puede hacer eso. Dejaría de ser Dios. Así que le toca dejarlo a la ley que dice que la paga del pecado es muerte. Y por eso, entonces, ese niño está expuesto a enfermedades, está expuesto a violaciones, está expuesto a muchas desgracias. Y el que no conoce a Dios se pregunta, ¿es que no hay Dios o qué? ¿Cómo es posible que un niño inocente? Sí, claro, esa criatura no ha hecho ni bien ni mal, pero pesa sobre él, sobre su vida, pesa una carga de pecado, del pecado de sus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y como Dios no acepta el pecado, aunque ama a esa criatura, no acepta el pecado, entonces no lo puede respaldar, no lo puede cuidar, no lo puede ayudar. Es así, literalmente no lo puede hacer. De tal manera que si él lo hiciera, estaría yendo en contra de su propia palabra. Y yo le recuerdo algo que usted ya sabe. Dios estableció las leyes por las cuales el hombre se iba a regir y él se metió debajo de esas leyes. Él no las viola, él no las violenta. No, a no ser, y eso lo vamos a hablar más adelante, a no ser. La Biblia dice que Dios al pecador no escucha, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, entonces él rompe la ley natural que estaba destruyendo esa vida y trae milagros, trae cosas diferentes a esa vida. Bueno,
Pero lo que le quiero decir es esto, listo. Al no aprobarlo, no lo puede respaldar. Al no aprobarlo porque esa vida se determinó o esa persona está caminando fuera del contexto divino, fuera de la palabra de Dios. Porque esa persona lo consiguió, escuche esto, ¿no? El cristiano que fue acepto o que es acepto delante del Señor, es acepto, es un hijo de Dios, pero se le ocurre adquirir un bien material, cualquier cosa, lo que se le ocurra, casa, carro, motocicleta, lo que sea, y lo consigue violentando la palabra, violentando las leyes, las normas divinas. Él altera los datos que dio para que le pudieran dar ese crédito, los altera. Como él no está con temor y temblor, ejercitado en la justicia divina, no puede tener, oiga, la aceptación de Dios. No, oiga, no, la aceptación, estoy equivocado. Ya fue aceptado, pero él no puede tener la aprobación de Dios. Es acepto, todavía está en el propósito de Dios, es un hijo de Dios. Tiene defectos, pero por eso Dios no lo reprueba, no lo echa fuera. Pero él no puede aprobación, no puede aprobar lo que él hizo, no puede aprobar ese negocio torcido, no puede aprobar la mentira que él dijo, no puede aprobar ese negocio, la adquisición de esa casa de la manera fraudulenta, alterando uno o más datos, no puede aprobar eso. Y al no poderlo aprobar, no lo puede ni proteger ni ayudar. Muy seguramente esa persona no podrá pagar nunca esa casa si no cae en cuenta, si alguien no le hace entender lo que dice la Biblia, que está violentando la justicia de Dios, el mandamiento divino, para que lo confiese y venga el perdón de Dios sobre su vida. De otra manera, muy posiblemente, lo más seguro es que se le volvió un problema esa casa, se le volvió un problema ese carro, se le volvió un problema esa motocicleta y va a tener que deshacerse de ella. Porque aunque el cristiano es acepto en Cristo Jesús, no está siendo aprobado por Dios. Y al no ser aprobado, no viene ni la protección para él y su economía, ni viene la ayuda para sacar adelante esos proyectos. ¿Estoy siendo claro esta noche? No necesito explicarle nada más. Las personas que han determinado caminar en obediencia al Señor reciben la aprobación de Dios y por lo tanto el respaldo, la protección y la ayuda. Punto, ¿sí o no? La situación está en que hay personas que sin ser aprobadas por Dios, tienen el respaldo de Dios. Y cuando yo entendí esto en la Biblia, me quedé cabezón como 3 semanas, estudiando. Otra vez, hay personas que Dios no aprueba su funcionar, su accionar, por la forma, óigame, por la forma o por lo que la persona es, o por la forma en que él hace las cosas. Una persona desobediente, él es desobediente, no tiene la aprobación de Dios, no la tiene. Pero han existido, la Biblia registra personas desobedientes que no caminaron de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios, sin la aprobación, los respaldó. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver los ejemplos de personajes en la Biblia que no estaban haciendo lo bueno y sin embargo Dios guardó silencio, los siguió protegiendo y los siguió ayudando, los dejó en el ministerio. Uno de ellos, ¿ya a usted se le ocurrió alguno? Sansón. ¿Sansón era quién? Un pecador, hermano. Sansón era impío. Pero diga conmigo la selección.
Dios seleccionó a Sansón para un propósito. Y por encima de que no lo podía probar, él determinó llevar a cabo su propósito con Sansón. Me sorprende mucho cuando el Señor le llama a Ciro un pagano, hermano, un terrible pagano, un rey tremendo. Lo llama mi siervo. Le he encomendado un propósito, un proyecto, y él hará lo que yo diga. Mi siervo. Y lo ayudó, lo protegió de sus enemigos hasta que hizo lo que tenía que hacer. Espérese, porque en el camino usted puede empezar a pensar, oigan, pero Dios es interesado, ¿no? Tenga cuidado, no vaya a pensar eso, no vaya a pensar eso. Miremos, Saúl. David no, David agradó al Señor. Saúl empezó a hacer lo malo. Saúl desobedeció. Saúl hizo lo que quiso. Fue y trajo al rey de Amalec, a las vacas gordas, a los terneros gordos. Dijo, hoy tenemos cena. Pero Samuel le había dicho, no toques nada, dale muerte a todo. Él hizo lo que quiso. Dios hizo dos cosas: lo destituyó y lo desaprobó. Lo destituyó de su reinado y lo desaprobó, pero le permitió que él siguiera como rey en ese lugar. Aprendamos, empecemos a ver por qué. ¿Por qué al Señor le plació dejar a Saúl todo el tiempo que lo dejó allí? ¿Cuánto? ¿Por qué? Le voy a explicar algo que he visto en la palabra, y es que cuando Dios tiene un proyecto, siempre, vea, le voy a decir una cosa, siempre que usted vea a una persona llevando adelante un proyecto, ejemplo, yo estoy aquí, pero Dios está preparando a alguien que me reemplace. Entienda eso, que es muy importante que usted lo sepa, que lo entienda por la palabra. Él puso a Saúl. ¿Será que Dios no sabía que Saúl se le iba a desbaratar? Claro, él sabía. Diga conmigo, Dios lo sabe todo. Se torció Saúl. Entonces él dice, la persona indicada es David, pero David es un chino. David no está preparado. Me toca aguantarme ese rey y que David se lo aguante hasta que David sea un hombre maduro. Y voy a poner a Saúl a que lo madure, a que lo persiga. Dios es matemático, hermano. Uy, Dios mío. Él con una sola jugada pone a todo el mundo a funcionar y todo le funciona, hermano. ¿Ah? Y dejó a Saúl ahí, hermano, aunque estaba desaprobado y aunque estaba destituido. Aleluya. Dios es bueno, ¿sí o no? Dijo, lo voy a usar. Este va a ser la piedra de esmeril para David. Lo va a madurar, lo va a formar, lo va a volver un guerrero. Porque David era un valiente. Óigame, David era un valiente. Era un hombre que frente a frente, un chino de esos se le enfrentaba al que sea. Ahí está Goliat. Pero en el caso de ser aguerrido, de no desmayar ante las dificultades, de no desmayar ante un problema que perseveraba 1, 2, 3, 4, 5 meses, tal vez él no estaba preparado para eso, tal vez no. Y por eso fue que le puso quien lo persiguiera, y David lo reconoce, ¿no? Dios le pone a David quien lo persiga durante años. Años. De tal manera que de David salió no solamente un guerrero valiente, sino, óigame, un estratega de guerra. Un hombre que sabía esperar. Un hombre que sabía tener paciencia, que sabía dormir por allá en una cueva mientras llegaba la oportunidad. Y Saúl no estaba aprobado. Pero sin embargo, lo respaldó. Lo protegió de sus enemigos hasta que llegó el día. El día, escuche esto, que es muy importante también saberlo. El día que ya él tiene quien colocar para continuar su obra, entonces qué respaldo, ni qué protección, ni qué nada.
tenga mi hijo, quítese de ahí. No, miremoslo por la Biblia porque hablar así es muy bueno, pero voy a tomar un personaje que sea diferente a los que hemos tomado. Aarón. Aarón es un hombre, hermano mayor de Moisés, que se le encomendó que fuera el profeta de Moisés. Nunca se le vuelve a olvidar que la palabra profeta significa el que repite lo que otro dijo. La palabra profecía significa repetir lo que otro ya dijo. ¿Me queda claro? Entonces él le dijo a Moisés: Moisés, tú para Faraón serás Dios y Aarón será tu profeta. Dos personajes muy importantes allí. Aarón lo constituyó en sacerdote, pero ese sacerdote muy tempranamente, saliendo de Egipto, la embarra. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32. Vamos a leer del 1 al 6. Éxodo 32, del 1 al 6. Léalo conmigo. Dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, sin ningún problema, no les puso resistencia. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová, haciendo ídolos y diciendo que era fiesta para Dios. Esta es la confusión de la religión tradicional. Hacen ídolos, erigen una mujer como diosa y dicen que están adorando a Jesucristo. 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esto, en otras palabras, fue que se emborracharon, se pusieron a jugar juegos de azar y se levantaron a tener orgías, sexo. Todo patrocinado ¿por quién? Por el sacerdote de Jehová. ¿Por quién? Por el sacerdote de Dios. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Hermano, ¿y lo patrocinó? Sí, claro. Ese semejante, decía mi abuela, ese desmadre. Eso fue una cosa tan horrible, hermano, que cuando Moisés bajó del monte, le dijo a los del pueblo que todavía estaban coherentes, que estaban sobrios, les dijo: vengan para acá, cada uno dele a esos que están allá en esas orgías, dele cada uno contra su hermano, contra su hermana, contra su papá, su mamá, todos esos que están allá en ese degenero, en esa desgracia. Y así fue. La matazón fue horrible, patrocinado por Aarón, el sacerdote de Jehová. Y uno dice: bajó el Señor y lo pulverizó. ¡Pah! ¿Sabe qué? No le dijo nada. No le dijo nada. Juicio sobre el pueblo, pero Aarón ni un solo reclamo, ni uno solo. Él se puso contento. Él patrocinó la rebelión en aquella piedra. Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, háblale a la piedra, dile que dé agua.
Y Moisés no, se enojó. Le reprochó al pueblo, pueblo rebelde, y le dio ira. Y golpeó la peña 2 veces. A Moisés le dijo, no entrarás a la tierra prometida, no lo harás. ¿A Aarón qué le dijo? Nada. Y ese es el error, hermano, del cristiano. Como el cristiano peca y no le cae un rayo encima, entonces dice, no, aleluya, cuento con el respaldo de mi Dios, la protección del Señor, aunque estoy torcido, aunque estoy haciendo cosas feas, aunque no puedo decir que tengo la aprobación de Dios, pero Dios me respalda, aleluya. No, sí, yo he conocido personas así. Ministros acusados de pecado. Ir al comité de ética y decirle, tenemos pruebas. Y me dice, las pruebas que ustedes tienen no valen nada. Venga, les muestro el respaldo de Dios. Si Dios estuviera desagradado de mí, si Dios no aprobara lo que yo estoy haciendo, pero cosas feas, Él no me daría su respaldo. Venga, y sí, lo acompañamos. El culto, ministró, levantó la mano, hermano, la gloria de Dios allí. ¿Sí vio, hermano? ¿Se da cuenta? Respaldo, unción, poder de Dios. En eso estaba Aarón. Aarón estaba más enredado. Números capítulo 12. Versículo número 1 y 2. Marta y Aarón, los hermanos mayores de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él, Moisés, había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, lo escuchó. Vino el Señor, los hizo salir al tabernáculo y ¡pah! Se enojó el Señor. Y le puso lepra a María. ¿Y Aarón? No le dijo nada. No le dijo nada. Vea conmigo el versículo 10. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, Aarón, el que murmuró también. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Allí está el resto. Pero Aarón, naíta. Pero creció Eleazar, ¿oyó? Creció Eleazar. El reemplazo de Aarón llegó a los 30 años, a la edad en que podía ser sacerdote. Y al otro día del cumpleaños de Eleazar, mire lo que le dijo el Señor a Moisés. Números 20. Números 20, versículo 22 en adelante. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras. ¿Sabe qué significa la desnudez? Vergüenza, humillación.
Mire, piense en esto, hermano. Por favor, piénselo, por favor, medítelo. No importa si alguno de nosotros hemos pecado y no hemos visto caer un trueno de los cielos que nos achicharró medio cuerpo, no importa. Piense en cómo va a ser su final. Piense cómo será su final en esta tierra, cómo va a ser. Es lo que yo medito, hermano. Porque le repito, Dios siempre que pone a alguien en un lugar, está levantando a alguien que continúe ese trabajo. Y no estoy diciendo, si dije ahora rato reemplazo, no es reemplazo. Dios nunca reemplaza a nadie. Lo que yo veo en la Biblia es que cada persona es única e irreemplazable, pero Él continúa ese trabajo con otro. Y si esa persona altera lo que Dios dijo, desobedece al Señor y Dios no tiene preparado aquel que va a continuar con esa obra, Él se lo aguanta. Y por razón de la obra, escúcheme, por razón de la obra, Dios sigue respaldando, cuidando y ayudando a esa persona. Pero ¿y el final? ¿Cuál será? Porque cuando esté listo el que va a continuar la obra, ¿quién sabe qué pase? Lea conmigo. Versículo 26, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Uy, hermano, erícese, todo el mundo viéndolo, el gran sacerdote de Jehová, aquel que todo el mundo tuvo por santo, por puro, ungido, elevado, exaltado. Allá está el gran sacerdote Aarón, y lo subieron con su hijo. ¿Qué está haciendo Moisés? Mira, ¿qué está haciendo? Está desnudando a Aarón. ¿Cómo así? Uy, Moisés no se mete en ese problema. ¿Cómo le va a quitar la ropa delante de toda la congregación al sacerdote, al sumo sacerdote, al escogido por Dios? Dios lo mandó. Dios lo mandó. Porque el Señor no se agradó de él. No lo pudo aprobar desde que se salió de su camino y empezó a desobedecer. Sin embargo, lo respaldó hasta que el que iba a continuar su obra estaba listo. Oiga, y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. La Biblia es muy misericordiosa al no decir, y Jehová mató a Aarón delante de los ojos de todo mundo. Bueno, pero como estamos en la gracia, ¿sí o no? Gloria a Dios porque estamos en la gracia. ¿O no? ¿No le gusta? ¿Sí? Entonces alguien podría decir, ya eso no sucede, ya eso no, ya fui aceptado, por más torcido que camine, no, eso no va a pasar. Ay, hermano, Mateo capítulo 7. Mateo, capítulo número 7. Versículo 21 en adelante. Véalo conmigo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo está leyendo? Y el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué recibe? Diga conmigo, aprobación. ¿Qué recibe? Aprobación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No repetimos lo que tú ya dijiste? ¿Sí o no? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Ah, tremendo! Aprendieron a hacer liberación. Y los demonios le obedecían. ¿Y por qué le obedecían los demonios a esos hombres? ¿Por qué? Porque tenían la ayuda de Dios, porque tenían la protección de Dios. Diga conmigo respaldo.
Esas personas de las que está hablando el Señor Jesucristo aquí, tenían el respaldo, pero no tenían la aprobación. ¿Por qué no tenían la aprobación? Ya lo vamos a ver. Pero tenían el respaldo. Predicaron, la gente se convirtió. Echaron fuera demonios, la gente quedó libre. Oraron por enfermos, la gente quedó sana. Pues va a leer eso, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Otra vez diga conmigo, respaldo. Dígalo, hombre, respaldo. Protección y ayuda de Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos, ¿sí o no? Protección y ayuda de Dios, respaldo de Dios. Estos hombres lo tuvieron, pero no tenían la aprobación de Dios. ¿Por qué? 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí se cumple lo que pasó con Aarón. Delante de una cantidad de personas, de testigos, el Señor avergüenza a estas personas. La gente los tuvo por grandes. Las personas, cuando los vieron predicar en las plazas, echar fuera demonios, sanar enfermos y hacer milagros, dijeron, wow, qué hombre, qué respaldo de Dios. Tenga cuidado. El respaldo tiene que venir no de una necesidad de la obra de Dios, sino, óigame, de una aprobación de nuestro Dios. Cuidémonos de que el respaldo viene por la aprobación, no por la necesidad de la obra. Porque si la obra tiene una necesidad, Dios nos va a aguantar ahí. Sí, hermano. No los conocí. Entonces les declararé, nunca os conocí, no sé quiénes son, nunca me agradaron, jamás pude aprobarlos. Aunque mi Padre los aceptó en Cristo Jesús en mí, yo nunca los pude aprobar. Así que aunque los respaldé, no son salvos. Hola, ¿sí lo está entendiendo? La Biblia nunca crea confusión. Y espero que usted no tenga confusión en esto. Sí, le pido que estudie, pero le estoy diciendo esto. Si usted está en un lugar donde Dios necesita llevar adelante una obra, Dios le va a dar el respaldo, aunque no lo pueda aprobar. Cerciorémonos que a través de la obediencia, de la fidelidad a Dios, de caminar en justicia y en santidad, Dios nos dé su respaldo a través de la aprobación, no a través de la necesidad de la obra. De hecho, esto yo no se lo había predicado sino a pastores, pero ustedes son ministros todos. Nos tenemos que cuidar igualmente. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Ya soy acepto en Cristo Jesús. Tengo que cerciorarme de estar aprobado por Dios, porque camino en obediencia a su palabra, alineado con su justicia. Me estoy preparando para toda buena obra. Y como resultado de esa aprobación, viene el respaldo de Dios. Pero le digo, hay personas, y espero que cuando escuchen esta palabra se corrijan, porque hay personas que saben que están haciendo lo malo y como ven el respaldo de Dios no se inquietan, no cambian, siguen en su soberbia, siguen en su altivez, siguen en su pecado, pensando que el respaldo de Dios significa que Dios está agradado de él. Y puede no estar agradado, pero lo va a respaldar hasta que el Señor levante a quien poner en el lugar de esa persona, a que siga la obra que Dios quiere, con un hombre santo, no con cualquier persona, con una mujer en santidad, no con cualquier desordenado o desordenada, no. Lo más peligroso, hermano, en el ministerio y en la vida cristiana es esa, que el cristiano se acostumbra a vivir la vida cristiana en pecado y como no le pasa nada y hasta le sigue yendo bien, sí, claro, le sigue llegando dinerito, claro, el respaldo es protección y ayuda,
Así que él tiene un proyecto y le sale adelante el proyecto. Viene un peligro y Dios lo guarda de ese peligro. Pero llega el día, hermano, en que va a ser muy terrible si no nos corregimos. Pero gracias a Dios usted y yo estamos dispuestos a corregirnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estamos dispuestos a corregirnos. Y yo espero que estos 3 días hayan traído mucha edificación a su vida. Que aquellas personas que estaban temblando porque se volvieron a equivocar y sienten o sentían que ya Dios no quería nada con ellos, puedan entender, hermanos. Soy acepto en Cristo Jesús. Y Dios, mientras vea en mí el deseo de mejorar, me va a aguantar y me va a ayudar a salir adelante. Diferente cuando ya alguien dice, no, voy a vivir así. Y voy a estar en esa iglesia viendo a ver de quién me aprovecho. Y voy a estar en la gente dice que es robar, pero yo digo que eso es ser piloso. No, ahí sí no. Ahí sí no le garantizo que le vaya bien. No le garantizo que no se muera tempranamente, no se lo garantizo. Ahora, con obediencia, con santidad, vamos a hacer que la aprobación de Dios venga sobre nuestra vida y la ayuda y la protección de Dios como respaldo va a estar sobre nuestra vida. Amén. Cuidémonos de eso. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.